Hola, soy David Canosa, jefe de marketing de Mini Iberia. Hoy en MDF Studio tendremos a Joel Blanco y Diego Iglesias que dialogarán sobre tecnología y futuro. Joel Blanco es estudiante de filosofía, es diseñador, fundador de Y3K, es una persona que trabaja pensando en el futuro, diseña escenarios futuros y la revista Forbes le ha reconocido como uno de los 40 españoles con más visión de futuro en el año 22. Diego Iglesias es creador e investigador. Su trabajo lo centra en la mezcla de lo físico y lo virtual, lo físico y lo digital, cofundador de Hiperstudio, siendo director de festivales digitales tanto urbanos como de moda. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Quería hacerte una pregunta, que es, bueno, en este momento en el que la inteligencia artificial parece que está en todos sitios, en todos los medios, todo el mundo, todos los diseñadores, todos los artistas estamos hablando de ella. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que está afectando realmente el mundo del diseño o crees que va a afectar de alguna manera? Pues opino que es una herramienta muy buena, sobre todo para sacar ideas rápidas y tal. Pero también es un poco coñazo el spam que estamos sufriendo, ¿no? De ver a cualquier Paco que está publicando ahí sus informes con sus fotos de sus prompts, de no sé qué. Y dices, bueno, pues un poco quemado. Y por otro lado está toda pues esta polémica, ¿no? Que usa imágenes de referencia de otros artistas, ¿no? Hace poco hicieron no sé si fue pues, gente de ArtStation se estuvo quejando, peña de la plataforma, a la propia plataforma, por no proteger sus Claro. imágenes, de las que después la inteligencia artificial estaba sacando las referencias para hacer sus dibujos o sus creaciones, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Porque los artistas que se ven afectados o que se sienten afectados por la inteligencia artificial, al final de lo que se están quejando es de que esta inteligencia artificial tome inspiración de lo que ellos hacen, ¿no? Como si no hiciésemos todos nuestro tablero de Pinterest lleno de imágenes y decir, bueno, mi próximo proyecto aparecerá una mezcla de esto y esto. Claro. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial pues, lo hace muchísimo más rápido, de una manera mucho más eficiente que nosotros. Entonces, ¿los diseñadores pueden peligrar por esto? No, realmente no. Pero sí que va a haber un momento en el que de repente pues, igual surgen etiquetas de esto se ha generado con inteligencia artificial, esto es human-made o no lo sé, ¿no? Pero es un momento curioso y además yo creo que las inteligencias artificiales, en concreto pues, todas las que tienen que ver con generar arte o generar 3Ds que también están saliendo, etcétera, pues van a ser los nuevos becarios de los estudios. Total. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que claro, estamos en un momento un poco extraño porque acaban de llegar al público general, ¿no? Entonces, ahora mismo es cuando toda la población en masa ha tenido acceso a utilizar esta herramienta. Y eso yo creo que por un lado es positivo porque nos ha ayudado a ver cómo funciona la herramienta y a ver cómo no funciona tan bien, ¿no? Porque al final pues muchas veces las herramientas casi son más pregnantes, sobre todo los diseñadores jóvenes o muy al principio, cuando estás aprendiendo la herramienta pesa más que la creación muchas veces, ¿no? Y no se entiende tanto como herramienta, ¿no? Muchas veces pues, los precisismos de los renders o bueno, otras herramientas como la inteligencia artificial acaban teniendo un peso tan fuerte que el creador casi que desaparece, ¿no? Y yo creo que eso con el tiempo pues, acabará destilándose y se incorporará como una herramienta más efectivamente. Claro. Y realmente yo creo que también estamos en un momento un poco particular porque está muy centrado en el universo visual, ¿no? Entonces, como es muy fácil generar imágenes, o sea, a priori generar imágenes es algo muy complejo, ¿no? para la población general y sin embargo esto te hace generar infinitas imágenes en 0 segundos. Entonces yo creo que también está empoderando de alguna manera cierta parte de la población a experimentar un poco más con el universo gráfico, que yo creo que esto sí que es positivo, ¿no? Que de alguna manera es una herramienta que está posibilitando que gente que nunca se había planteado nada sobre el diseño, sobre el arte, sobre la creación, esté empezando a crear. Que ya veremos a dónde acaba, ¿no? Si realmente siguen utilizándola con el tiempo o si ha sido solamente esta euforia. Pero bueno, por lo menos sí que se está generando como una especie de momento casi optimista por la creación de imágenes, ¿no? Que además lo de la creación de imágenes tú eres muy experto. Entonces, es verdad que esta cuestión de la autorreferenciación y de la referenciación de otros sobre las imágenes es muy complejo, pero bueno, también está generando una narrativa visual nueva, ¿no? Está generando un tipo de imágenes muy nuevos que no estábamos acostumbrados antes. Bueno, sin mencionar todo el tema de
que yo creo que van a ser los que más peligren, en todo caso, los copywriters, ¿no? Porque es súper cómodo meter en el texto. Te sacan los mails solos, ¿no? Total. Pues, o sea, hasta los reports te los hace. Tú pones háblame de un tema y te lo resume, es como brutal. Sí, es verdad que estamos hablando de la inteligencia artificial desde la creación de imágenes, pero en realidad también podemos hablar de ella desde la creación de textos, desde la creación de 3Ds, o por ejemplo en arquitectura desde la generación de planos de viviendas, ¿no? Hay, recuerdo un proyecto hace unos años de un estudiante de la escuela que decía, o sea, que hizo un proyecto para desarrollar las mejores casas, los mejores planos de casas con inteligencia artificial, pues estudiándose eso como base de datos, las mejores casas de la historia de la arquitectura. Entonces ahí yo creo que sí que es interesante lo que planteabas tú antes, ¿no? Dónde está el papel del creador frente a la herramienta, que es verdad que igual no es tan claro como era antes, ¿no? Que al final tú coges un lápiz y el lápiz es el lápiz, ¿no? El lápiz es inanimado, el lápiz no tiene voluntad. Bueno, depende, pero a priori el lápiz parece que no tiene voluntad, ¿no? Y sin embargo la inteligencia artificial sí que hay una parte muy grande de la creación que la cedes a la herramienta. Entonces ahí es igual donde está lo más problemático, en esa especie como de autoría compartida entre un sistema autónomo, entre comillas, ¿no? Que hace sus cosas sobre un input que tú le das. Igual eso es lo que está generando más controversia, ¿no? Sí, no creo que una inteligencia artificial te vaya a quitar el curro, pero sí alguien que lo utiliza bien, claro. que lo haga mejor que tú, ¿no? Claro, y además más eficiente, ¿no? Oye, Diego, ¿y tú qué piensas de los NFTs? A ver, de los NFTs pienso que han generado, un poco parecido al anterior, ¿no? Que han generado un boom muy fuerte que ha traído cosas muy malas y cosas muy buenas, ¿no? Por empezar por las buenas, pues yo que por ejemplo, sobre todo en lo que trabajo es en el campo del arte digital o de la creación digital, creo que los NFTs, que en realidad vienen un poco a raíz de la pandemia, de haber estado tanto tiempo en nuestras casas, de haber empezado a pensar qué significa lo digital realmente, creo que han tenido esa parte positiva, ¿no? Que en general la población no entendía lo que era arte digital y con los NFTs parece que entendemos un poco más lo que significa, aunque NFT no es igual a arte digital, que esto es una de las grandes misconcepciones del término, ¿no? Yo creo que los NFTs, mucha gente los ha asociado pues, a las imágenes a los retratos de los monos, a estas cosas como un poco banales que se han vuelto muy virales, pero en realidad sí que yo creo que ha conseguido como traducir un lenguaje que era muy técnico, que era muy nicho, que era muy pues, o del mundo del arte o del mundo de la tecnología, y que por lo menos ha conseguido traducir ese lenguaje un poco al mundo general. Y para mí eso es positivo de los NFTs. Claro, el problema es pues, lo que decía antes, ¿no? Cuando eso se confunde con arte digital. Yo creo que NFTs, como la inteligencia artificial, no deja de ser un formato más. Es una manera de consumo, es una manera de intercambiar cosas que son digitales, que a veces son arte, pero a veces no. A veces son otras cosas. No sé, o sea, también creo que ha tenido un boom demasiado rápido, seguramente, como todos los booms, y que ahora estamos empezando a, pues, pasando un poco la crisis de la blockchain y la crisis de los NFTs, estamos empezando a retomar cuáles son las cosas realmente interesantes de esta tecnología. Entonces yo creo que lo más interesante está por llegar, que no es lo que ya ha pasado, sino que vendrán cosas más interesantes, pero igual es demasiado positivo, no sé, ¿tú qué piensas? Pues mira, yo lo que pienso en los NFTs es que es una tecnología súper útil, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista que al final es un contrato que te permite eliminar pues, una serie de actores, de instituciones centrales, de notariados, etcétera, etcétera, porque ya está verificado dentro del propio formato las operaciones que haces, ¿no? Pero claro, es un poco lo que tú dices, ¿no? De que de pronto empezamos a tener la capacidad de poseer las imágenes de Internet, que para mí es esta idea de poseer algo que está en Internet, porque al final Internet era el punto que lo guay que tenía era esa idea de compartir y falta de propiedad, ¿no? Y el hecho de que tú lo puedas poseer ha hecho ahí el cambio de que la gente diga, ah, vale, entonces sí que puede ser arte porque esto puede ser, esta porquería de meme o esta captura de pantalla puede ser mía, ¿no? Claro. Entonces de pronto empezamos a ver todo este tema de los coleccionables de los monos, los CryptoPunks, la gente subiendo la torta esta que le dio Will Smith al otro chico como NFT y los vendió todos. Entonces empezamos a ver todo ese tipo de disparates que, bueno, por suerte o por desgracia, pues ha empezado a deshinchar del todo, ¿no? Que estamos viendo que todos los diseñadores 3D que tampoco eran artistas al uso, pero que empezaron a aprovecharse de este momento del formato y empezaron a vender mogollón de renders de hamburguesas y de tazas de té, pues se están empezando a dar de baja de autónomos otra vez y volviendo a sus trabajos normales porque la gente ya no les compra sus
sus Cositas, sí. cositas, ¿no? Sus idas de olla. Entonces, momento divertido en el que estar. Sí, total, total. O sea, yo creo que es verdad eso, que la avalancha ha sido tan grande que se ha mezclado todo, ¿no? Y eso, que ha sido muy difícil. Pero bueno, es que es muy difícil discernir entre qué cosas valen y qué cosas no. Es como la gran pregunta del diseño, del arte, o de general de todas las disciplinas creativas, es qué es y qué no es, ¿no? Entonces yo creo que también ha abierto ese debate, que es interesante, ¿no? Que cuando de repente pues eso, se están vendiendo imágenes que desde el mundo del arte pues parece que se rechazan como si fueran tonterías, pero se están vendiendo por miles de dólares o de la moneda que sea, bueno, de las criptomonedas que sean, parece que eso eleva el estatus del arte, ¿no? Y arte igual a monedas, y entonces, pero tampoco es eso exactamente así. Entonces ha abierto muchos temas que yo creo que han llenado muchas cenas familiares, en las navidades seguramente, y que creo que es interesante, ¿no? Por lo menos que nos planteemos esos problemas, ¿no? Como sociedad, que es arte, que no es arte, esto lo ha hecho mi primo o mi sobrino, pero esto lo ha hecho un artista, esto vale, esto no vale, ¿no? Un poco qué tiene valor y qué no, y son grandes preguntas que yo creo que siempre está bien hablar de ellas porque no dejan de hacernos cuestionar, pues eso, otra vez la pregunta sobre las herramientas, ¿no? Y hasta dónde la herramienta tiene sentido y dónde no, y qué potencial tiene y qué potencial no. Hombre, desde luego fue muy, muy útil a la hora de dar visibilidad a ese arte digital de que estamos hablando, ¿no? Que a mis padres o a generaciones que no están tan acostumbradas a los medios digitales no había llegado. De pronto pues empiezan a verlos en las noticias y dices, hostia, Total. Eso está guay, ¿no? Total, completamente. Pero sí, va a tener... Yo creo que van a volver a estar un poquillo más presentes, pero no de la manera en la que lo estuvieron este último año, sobre todo, ¿no? Joel, también te quería preguntar por el papel de las herramientas, ¿no? Digamos que en la creación digital, o bueno, en la creación ya en general, la tecnología, las herramientas tienen un papel muy importante. ¿Cuál crees que es realmente el papel de esas herramientas o cómo esas herramientas influyen, cómo esas herramientas 100% digitales acaban influyendo en nuestro contexto físico, ¿no? Si te refieres a las herramientas de creación, yo creo que tienen una doble cara, ¿no? En el sentido de que en muchos casos la herramienta puede condicionar tu imaginación, ¿no? Es decir, tú cuando tienes un martillo, todos los problemas son clavos. Entonces, si tú eres una persona que domina al 100% el 3D, cualquier reto creativo que se te plantee delante, pues lo vas a intentar solucionar de esa forma, ¿no? Entonces, las herramientas yo creo que hay que tomarlas como tal y no tanto como medio para la ideación, quizás, ¿no? También te digo, yo hablo desde una perspectiva que soy bastante pez en las herramientas digitales sobre todo, ¿no? Pero cuando esto lo he llevado al medio físico, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato del mundo digital, pero pues al final yo soy diseñador de producto y yo hago cosas con las manos, ¿no? Y en el diseño físico, pues yo recuerdo una temporada que me dio por hacer moldes, entonces cada brief que me llegaba buscaba ver cómo me las apañaba para que un molde de cerámica, un molde de yeso, un molde de lo que fuera, encajase para solucionar ese problema, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las herramientas en cuanto te pueden atrapar, ¿no? Te pueden atrapar y pueden condicionar mucho tu creatividad a la hora de diseñar, ¿no? Pero bueno, yo creo que según vayan evolucionando las herramientas, también van a evolucionar las maneras en las que la gente piensa con ellas. Entonces, yo creo que siempre hay que mantener en ese rol de herramienta como tal, ¿no? Y que no sea ella la que te controle a ti. Total, además esto es súper peligroso en mi campo, que es más el digital, es súper peligroso porque pues estoy harto de ver proyectos que se presentan en instituciones o en marcas como si fueran como cosas súper locas y súper innovadoras, y muchos están sacados de los mismos 4 tutoriales de YouTube básico de utilizar no sé qué programa, ¿no? El del donut de Blender. Touch Designer 1, entonces todas las cosas todas iguales, ¿no? Entonces es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo que creo que la herramienta genera un lenguaje y que esto es un poco peligroso a priori porque parece que el creador desaparece, ¿no? Porque al final está sometido a esos lenguajes de las herramientas. Que bueno, ahí también hay una vía de investigación y de creación, ¿no? Como ese el lenguaje de lo digital como centro del corpus de un trabajo, ¿no? Pero hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que no es específica, bueno, yo creo que es de cualquier tipo de herramientas, ¿no? Que es cuando tienes que desarrollar la herramienta para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Casi a la vez, o sea, casi a la vez, casi en paralelo. Cuando estás pensando en un proyecto que con las herramientas que conoces o que existen no se pueden construir o no se puede crear, ¿no? Entonces, la herramienta
herramienta se incorpora dentro de la fase de creación. A mí eso sí que me parece especialmente interesante. Eso vosotros lo hacéis además. Eso hacemos nosotros, eso cada vez se hace más un poco en general, porque yo creo que sí que ya estamos en un punto de madurez tecnológica como sociedad, bueno, hablando desde nuestro contexto, obviamente, pero en nuestro contexto yo creo que estamos en nuestro contexto europeo me refiero, en un nivel de madurez tecnológica en el que ya no estamos tan fascinados por la herramienta, sino por la posibilidad, ¿no? Y entonces ahí para mí se producen procesos mucho más interesantes y la herramienta se convierte realmente en una herramienta, no en un programa random que has elegido pues porque te apetece ver ese vídeo de YouTube, sino en algo que acompaña y que ayuda, una especie de simbiosis humana-tecnológica, como la inteligencia artificial un poco, ¿no? Que ayuda a crear ese objetivo que no podría ser creado sin esa herramienta que ha sido también parte de la creación, ¿no? Entonces, pues vuelve otra vez la pregunta infinita de quién es el creador, si la herramienta, el que crea el producto final, ¿no? ¿Cuál es el autor de todas o la autora de todas las cosas, ¿no? Pues la mezcla de toda esa situación que a veces es fructífera y a veces no también, ¿no? Yo creo que esto es algo que también como diseñadores nos tenemos que enfrentar mucho, ¿no? A que muchos procesos fracasan y muchas herramientas desaparecen y no pasa nada porque aparecerán otras nuevas, ¿no? Otro tema que yo creo que es especialmente curioso, ¿no? De lo que está pasando ahora, que estamos, bueno, ahora desde hace ya miles de años, pero que estamos tan bombardeados por imágenes de internet, imágenes digitales, es que parece que el mundo físico se quiere parecer cada vez más al mundo digital, ¿no? Hemos visto el caso de Andrés Resigner, que hizo ese sofá maravilloso digital en pandemia y que hasta que no lo han construido en físico, que es una versión como cutre de ese render, nadie se ha quedado a gusto y, sin embargo, no deja de ser una versión peor que la digital, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esta especie como de obsesión de que el mundo físico se tenga que parecer cada vez más al mundo digital? Lo veo una consecuencia de hacer todo mucho más fácil de usar, ¿no? Es como usar la perspectiva del UX que usamos en el plano de la app, llevarlo al mundo físico y también aplicar el Customer Journey Map al restaurante, a la tienda. Todas se tienen que parecer para que puedas consumir más rápido, encontrarlo todo más rápido, sobre todo en las zonas más turísticas, ¿no? Que al final, si te vas al centro de una ciudad, el centro de la ciudad se convierte en una extensión del aeropuerto, que es una zona perfectamente diseñada para ser navegable, ¿no? Entonces, como de repente, si la misma persona o el mismo sistema de pensamiento que te diseña una web o te diseña una app, te está diseñando un local, una calle, una casa, lo que sea, ¿no? Para ser perfectamente comprensible. Entonces, esto es que es un fenómeno muy curioso, ¿no? Cuando de repente una zona que no está masificada por el turismo es descubierta, de repente empiezas a ver tiendas que se empiezan a parecer a las que están en el centro para hacerla más navegable y amistosa para los turistas o para el público general. Pierde interés, entonces eso se va extendiendo y se va extendiendo, ¿no? Al final es como si la pantalla como plano se estuviese extendiendo al mundo físico, convirtiéndolo también en una cosa completamente plana en cuanto a experiencia, ¿no? Entonces, me parece muy divertido, pero también me parece que es algo que es, no quiero decir peligroso, porque al final no es lo que es y punto, ¿no? Pero que puede resultar aburrido, ¿no? Porque al final buscamos la novedad constante, ¿no? Y cuando la encontramos, acabamos con ella y la destruimos. Entonces, no sé hasta qué punto el favorecer que todo sea tan rápido, tan fácil y tan manejable es bueno, sobre todo cuando estamos hablando de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida, que es el cambio climático, no sé qué, no sé cuánto, y es como, tronco, vamos a hacerlo todo un poquito más despacio, no pasa nada si entras en una tienda y tardas 20 minutos. Es como que la experiencia está ligada a lo óptimo de comprar, claro, ¿no? Cuando hablamos de Human Centered Design y todas estas movidas, parece más consumidor Centered Design, ¿no? Claro. Es hacer lo que consuma más rápido. Entonces, sí, hay un... Bueno, por otro lado, tú estabas poniendo el ejemplo de Resinger, ¿no? Que es algo más específico y quizás me he ido un poco a la hora de contestarte. Pero esto enlaza muy bien con esta idea de la herramienta condicionando la manera en la que creas, ¿no? Y eso es un ejemplo muy claro porque son piezas que están diseñadas para el mundo digital que de repente la han intentado materializar y ha tenido el resultado que ha tenido, ¿no? Pero eso, por ejemplo, tú lo habrás visto que también eres docente, ¿no? Cuando aparece típico chaval o chavala que maneja el 3D increíble, pero o acaba de aprender a hacer extrusiones, te vas a encontrar las dos cosas, o una persona que ha hecho lo que le ha dado la gana y la persona que te ha diseñado una extrusión porque es lo que la herramienta le ha permitido, ¿no? La herramienta digital le ha permitido.
Entonces, pues no lo sé, es divertido. Lo podemos observar y ver cómo pasa, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es verdad que tendemos, parece, cada vez más a la homogeneización de todo, ¿no? Yo creo que esto es uno de los potenciales problemas que puede traer el metaverso, ¿no? Cuando hablamos de ese metaverso como algo extensivo, uniforme, y que todos nos tenemos que, ¿no? Como que pautar por esas ciertas reglas, puede que acabe sucediendo eso, ¿no? Que todo se homogeneice. Seguramente no, porque siempre hay macarras y siempre hay otras maneras de hacer las cosas y siempre hay, por suerte, gente que intenta salirse un poco como de estos códigos mainstream para dar cabida a otros lenguajes, a otras narrativas, a otras formas de pensar, a otras formas de vivir. Pero el mainstream siempre está ahí, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que efectivamente seguiremos viendo cómo se desarrolla, pero sin duda es algo a lo que hay que prestar atención. Bueno, pues nada, Joel, ha sido un placer hablar contigo hoy de nuevo y seguir pensando sobre estas cosas digitales que estamos todos en proceso de descubrir, a la vez que pensar, a la vez que crear. Así que muchas gracias por este rato. Gracias a ti, ha sido breve pero intenso, Diego. Espero que sigamos hablando de esto.